Nunca he sido de los que se creen esas historias de caminos malditos, túneles embrujados y demás. Siempre pensé que eran exageradas, que la gente exagera todo solo para tener una historia que contar. Pero lo que me ocurrió ese día, en el norte de España, fue algo completamente distinto a todo lo que he vivido. Conducía solo, volviendo de un viaje de trabajo en Pamplona, intentando tomar un atajo por unas carreteras secundarias que cruzan la montañosa Navarra. El GPS me mostró una ruta más corta, y como aún era tarde, decidí arriesgarme. El paisaje es precioso, con enormes acantilados, árboles secos y un silencio denso, como si el tiempo no transcurriera bien en ese lugar. Sobre las 6, con el cielo ya empezando a oscurecer, llegué a un túnel que ni siquiera estaba marcado en el mapa. Era viejo, algo deteriorado, con paredes de piedra y sin iluminación interior. Solo lo vi bien cuando estaba casi en la entrada. El GPS recalculó la ruta solo y me indicó que siguiera recto, así que entré. Encendí las luces largas, reduje la velocidad y entré. Al principio, solo era el ruido del motor y ese eco extraño, como si todo lo que hacía allí se multiplicara en capas. Pero después de unos 30 segundos, empecé a notar que algo se movía en las paredes. Lo juro por Dios. Eran como sombras de gente corriendo, pero sin ningún cuerpo que las proyectara. Frené ligeramente, intentando comprender de dónde venía. Pensé que podría ser el reflejo del coche, los faros que daban en la dirección equivocada, no lo sé. Pero las sombras no se movían como sombras normales. Se estiraban, se encogían, desaparecían por un lado y aparecían por el otro. Algunas parecían tropezar, otras se detenían unos segundos y luego volvían a correr, todas pegadas a las paredes como si fueran parte de ellas. Y lo más extraño era que el interior del túnel era recto, podía ver el final a lo lejos. No había nada entre la salida y yo. Ni gente, ni animales. Solo mi coche, la carretera recta y esas figuras negras moviéndose como si estuvieran atrapadas allí. Todo mi cuerpo empezó a sudar, incluso con el frío que hacía afuera. Me temblaba la mano en el volante y mi pie empezó a pisar el acelerador sin darme cuenta. Pero fue entonces cuando noté que una de las sombras no era como las demás. Era más nítida, más humana. A diferencia de las otras que se movían sin rumbo, esta venía hacia mí. Corría pegada al muro, a mi izquierda, siguiendo el coche. La miré fijamente y no había rostro, solo la silueta de un adulto. Pero habría jurado que me estaba mirando. Me siguió durante segundos que parecieron minutos, hasta que se detuvo de repente. Pero cuando miré por el retrovisor, seguía allí. Pero ahora en el centro de la carretera. Como si hubiera atravesado el muro y hubiera salido a verme marchar. No podía explicar cómo sucedió. Como algo que había estado pegado a la pared apareció de repente en medio de la carretera, detrás del coche. Seguí conduciendo, con el corazón acelerado, intentando averiguar si estaba imaginando cosas. Pero por mucho que acelerara, la sensación de que había algo ahí conmigo no desaparecía. Empecé a mirar directamente a los retrovisores, como si esperara verla aparecer allí de nuevo. Y no tardó mucho. Unos metros antes de la salida del túnel, cuando el cielo ya empezaba a aclararse, mi retrovisor se oscureció por completo. Como si alguien hubiera pegado una tela negra detrás del coche. Pero era ella. La sombra. En medio de la carretera, detenida, mirando fijamente. Sin rostro, nada, solo mirando fijamente. Salí del túnel como si me hubieran escupido. El coche dio una sacudida al impactar las ruedas contra el asfalto irregular. Me detuve en el arcén, respiré hondo, apagué el motor y me quedé allí, intentando procesarlo. Fue entonces cuando oí 3 golpes en la carrocería. Sordos. Uno tras otro. Como si alguien se hubiera dado un golpecito en los nudillos. Miré por el retrovisor, nada. Abrí la puerta, rodeé el coche y, efectivamente, no había nadie. Ni un alma en aquella carretera. Pero en la ventanilla trasera,
Había una marca. 3 manchas opacas, del tamaño de una mano. Como si alguien hubiera tocado el cristal con los dedos mojados o polvorientos. A partir de entonces, todo empezó a volverse raro. Arranqué el coche de nuevo e intenté conducir, pero el camino me pareció más largo de lo debido. El GPS se congeló, la pantalla se quedó en blanco y la ruta desapareció. El paisaje a mi alrededor también parecía repetitivo, como si estuviera atrapado en una especie de bucle. Conduje durante minutos y los mismos arbustos, las mismas rocas, aparecían en el mismo lugar. Pensé que me estaba volviendo loco. Hasta que vi un camino de tierra a la derecha y decidí dejar la carretera principal para intentar encontrar alguna señal de civilización. Pero lo que encontré fue peor. Justo después de girar hacia este camino de tierra, la sombra apareció de nuevo. En medio del sendero. Detenida. Inmóvil. Di la vuelta enseguida, casi me meto en una cuneta con el coche, pero conseguí volver a la carretera principal. Cuando por fin volví a tener señal en el móvil, casi me entró el pánico. Llamé a una amiga en Madrid y solo supe que algo me seguía. Pensó que estaba teniendo un episodio o que había tomado alguna droga, pero yo sabía que no era cierto. Sabía lo que había visto. Y lo peor, desde que salí del túnel, aunque ya estaba lejos, sentí que había algo dentro del coche. No lo veía, no lo oía, pero sí lo sentía. Como un peso detrás del asiento del conductor. Como si alguien hubiera estado sentado allí todo el tiempo. Llegué a casa de noche, completamente exhausto. Dejé el coche en el garaje y entré sin mirar atrás. La sensación de que algo me acompañaba seguía presente. Y fue entonces cuando noté algo que me dejó helado, la ventana trasera aún tenía las 3 huellas dactilares. Incluso después de que me sorprendiera la lluvia en el camino, incluso después del camino de tierra y del tiempo transcurrido, seguían ahí. Me fui a dormir con todas las luces de la casa encendidas. No podía quitarme la imagen de esa sombra de la cabeza. No parecía una ilusión. Era demasiado real, demasiado extraño para ser producto de mi imaginación. Esa mañana, me desperté con un ruido que venía de la sala. Un crujido seco, como madera pisada. Me quedé paralizada en la cama durante unos segundos, escuchando. Hubo otro crujido, más fuerte, como si alguien caminara descalzo por el suelo. Agarré mi celular, eran las 3:47 de la mañana. Me levanté lentamente y fui al pasillo. Cuando entré por la puerta de la sala, la televisión estaba encendida, pero solo mostraba estática. Nunca dejo la televisión encendida antes de irme a dormir. Nunca. Y lo que más me asustó fue ver mi reflejo en el espejo de la estantería. No estaba sola. Detrás de mí, por un segundo, juro que vi una silueta. Oscura, quieta, sin rostro. Igual que en el túnel. No tuve el valor de volver a la sala esa noche. Cerré la puerta del dormitorio con llave, me acurruqué en la cama y esperé a que amaneciera. A partir de ese día, todo volvió a la normalidad. Sin ruidos extraños, sin sombras, sin reflejos extraños. Pero sé qué pasó. A día de hoy, no sé qué era ni por qué me siguió. Nunca he vuelto a ese camino. Ni siquiera me acerco. Me da asco solo ver fotos de esa zona. Es como si ese túnel me hubiera dejado algo pegado, aunque luego desapareció. Lo peor es no tener respuestas. Es sentir que, de alguna manera, aún podría volver. Han pasado más de 2 años y todavía pienso en ello. Siempre que conduzco solo, miro por el retrovisor esperando ver algo que no debería estar ahí. Nunca vi nada más, pero la sensación persiste. Como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en ese túnel, o como si me hubiera traído algo de allí. No sé si era un lugar embrujado, si era una especie de ilusión, o si esa sombra simplemente necesitaba que alguien saliera de allí. Pero de algo estoy seguro, las otras sombras se quedaron. Solo esa me eligió para seguirla hasta el final.
Llevo más de 12 años conduciendo un camión y lo he visto todo en la carretera. Baches, deslaves, animales en medio del camino, gente extraña intentando hacer autostop. Pero hubo una noche en el campo mexicano que cambió por completo mi perspectiva sobre lo normal en este tipo de trabajo. Regresaba de una entrega en Veracruz y tomaba rutas secundarias, esos caminos de tierra y piedra por los que solo se atreven a circular los camioneros veteranos. El GPS se había estropeado, y seguía señales e indicaciones improvisadas que había escrito en un papel. Hasta que apareció una señal temporal indicando un desvío. Un trozo de madera con pintura roja que decía distancia, señalando un camino de tierra que cruzaba unos campos enormes y oscuros. Era casi medianoche y hacía al menos una hora que no pasaba ningún coche. Aún así, pensé que sería mejor desviarme. ¿Y si la carretera principal estaba cortada? Conduje despacio, con las luces delanteras iluminando solo lo que había justo delante de la camioneta. Los campos a ambos lados eran densos, con hierba alta, árboles dispersos y una oscuridad que parecía engullir todo lo que la luz no alcanzaba. El camino era estrecho, lleno de piedras sueltas y zanjas, como si nadie hubiera estado allí durante semanas. Y fue después de unos 10 minutos conduciendo por este tramo que oí los primeros sonidos. Gritos. Al principio silenciosos, como animales heridos. Coyotes, tal vez, pensé. O ganado. Pero cuanto más avanzaba, más extraños se volvían los gritos. Era como si vinieran de todas partes, resonando por los campos. Un sonido seco, a veces largo, a veces entrecortado, y con un ritmo que no parecía natural. Empecé a sudar, incluso con el aire frío de la mañana entrando por la ventana entreabierta. El motor del camión hacía un ruido constante, pero aún podía oír los gritos sobre mi cabeza. Y entonces algo me paralizó, algunos de esos gritos sonaban como voces. Voces humanas. Llamando. Gritando nombres. No podía distinguirlos bien, era como si estuvieran demasiado lejos, o como si la voz fuera rasposa, distorsionada, ¿sabes? Subí el volumen de la radio para intentar ignorarlo, pero los gritos parecían atravesarlo todo. El sonido entraba por las ventanas, por el suelo, como si estuviera dentro de la cabina. Empecé a pensar en dar la vuelta, pero el desvío era estrecho y la camioneta era demasiado grande para maniobrar allí. Y fue entonces cuando lo oí. Claro, distinto. Alguien gritaba mi nombre completo. No era solo mi nombre de pila. Era mi nombre completo. Sin acento, sin mala pronunciación. Y lo peor, la voz me sonaba. Pero no pude identificar a quién pertenecía. Solo sé que venía de mi izquierda, desde el centro del bosque, y sonaba desesperada. Frené de inmediato. La camioneta dio una sacudida, la carga se sacudió, y por unos segundos solo pude respirar profundamente, con la mano temblando en el volante. Nunca, en todos mis años en la carretera, había escuchado algo así. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. El camino era demasiado estrecho para intentar dar una vuelta completa, e ir marcha atrás todo ese trecho sería una locura. Miré a mi alrededor, pero los faros solo iluminaban la densa vegetación. La voz venía de allí. Del centro del bosque, como si alguien estuviera ahí, esperando. Y sé lo que debes estar pensando, que podría ser alguien intentando atraerme, robarme, una especie de emboscada. Pero era imposible. Nadie podía saber mi nombre completo así. No tenía sentido. No uso mi nombre completo, ni siquiera en las aplicaciones de reparto. Y aún así, esa voz decía mi nombre como si me conociera desde siempre. Exactamente como mi madre me llamaba cuando estaba enfadada. Decidí seguir adelante, aunque el corazón me latía con fuerza. No podía quedarme ahí esperando a que pasara algo. Encendí las luces largas y conduje despacio, sintiendo la camioneta temblar con cada bache. Pero entonces algo más empezó a volverme aún más loco, los árboles. Juro por Dios que estaban más cerca que antes.
como si se hubieran movido o crecido en minutos. El camino, que antes estaba abierto a ambos lados, ahora parecía un pasillo de árboles apiñados. Y los gritos continuaban. Pero ahora estaban más cerca. Algunos lloraban, otros susurraban. Y algunos reían. Fue entonces cuando lo vi. Más adelante, en medio del camino, había una figura inmóvil. No pude verle bien la cara, pero parecía una mujer. Todo su cuerpo estaba oscuro, como cubierto de barro o tierra mojada. Al principio estaba de espaldas, pero en cuanto la iluminaron los faros, giró lentamente. Demasiado lentamente. Su rostro parecía derretido, como si algo le pasara, y tenía la boca abierta de una forma extraña, como si gritara sin emitir sonido. Pero el sonido estaba ahí, solo que venía de todas partes, como un eco de ella. Y entonces dio un paso. Aceleré a fondo, sin siquiera pensarlo. La adelanté, o lo que fuera, y por unos segundos pensé que iba a acabar con todo. Pero desapareció. Fue así de simple. Cuando miré por el retrovisor, no había nada en el camino. Solo oscuridad otra vez. Pero entonces, al acelerar la camioneta, oí un sonido que parecía provenir del interior de la cabina. Detrás del asiento del copiloto. Como si alguien se arrastrara por allí, muy despacio. Miré rápidamente por el retrovisor interior y solo vi la manta arrugada en el asiento, pero el ruido no cesó. Era como si alguien respirara profundamente, casi ahogándose, intentando no hacer demasiado ruido. Todo mi cuerpo se paralizó. No pude volver a mirar. Seguí adelante, rezando para que el camino terminara pronto. Después de unos 15 minutos, vi un cartel de madera que indicaba que el desvío volvía a la carretera principal. Fue el mayor alivio de mi vida. El problema era que, aunque estaba de vuelta en el asfalto, el entorno no parecía normal. La noche era más oscura, el cielo estaba sin estrellas y la radio de la camioneta empezó a emitir un ruido extraño, como si alguien susurrara tras la estática. No había señal en mi móvil y el GPS seguía bloqueado. Aún así, seguí recto, sin parar, hasta que encontré una gasolinera unos kilómetros después. Me detuve, bajé de la camioneta temblando y fui directo al baño a lavarme la cara. Cuando me miré en el retrovisor, mi nombre estaba escrito borroso en la esquina superior, como si alguien hubiera dibujado con el dedo en el vapor de la ventanilla. Le pregunté al empleado de la gasolinera si sabía algo sobre ese desvío. Negó con la cabeza y dijo que no había desvío en ese tramo. Que el camino rural que conectaba los campos llevaba más de un año cerrado, tras unos accidentes extraños con camioneros desaparecidos. Lo dijo con la mirada fija en el suelo, como si temiera decir más. Volví a la camioneta con las piernas temblorosas. El asiento del copiloto aún tenía la manta, pero ahora parecía un poco hundido. Como si alguien hubiera estado sentado allí un rato. Intenté ignorarlo. Solo quería salir de allí y olvidarlo. Desde entonces, nunca he vuelto a conducir por esas carreteras secundarias. Por muy larga que sea la ruta, solo conduzco por carreteras principales y conocidas. Y siempre, reviso si hay alguna señalización oficial antes de tomar cualquier desvío. Todavía oigo cosas de vez en cuando. Como que alguien susurre mi nombre cuando el camión se detiene de noche, o cuando paso por un campo en la oscuridad. Pero intento ignorarlo. Porque si presto atención, temo que vuelva. O peor aún, descubrir que nunca desapareció. Lo que más me asusta es pensar que si me hubiera bajado de la camioneta en ese momento, al oír mi nombre, quizá no habría regresado. Quizá ese desvío no conducía a ningún camino. Quizá todo era una trampa para quienes están demasiado solos, demasiado cansados y demasiado vulnerables. Todavía recuerdo el sonido de mi madre gritando mi nombre exactamente como lo hacía cuando vivía. Y eso es lo peor de todo. Porque mi madre murió en 2015. Y nunca hablé de ella con nadie en la carretera.
Esta historia ocurrió hace unos 3 años, y desde entonces he evitado conducir solo de noche. Antes, nunca presté mucha atención a leyendas, apariciones ni espíritus del camino. Para mí, todo era una exageración de alguien que quería llamar la atención. Pero lo que vi esa mañana en el interior de Paraguay fue tan específico, tan claro, que no pudo haber sido mi imaginación. Llevaba un cargamento de equipo desde Ciudad del Este hasta Concepción, tomando algunas rutas secundarias para atajar. Era un lugar muy aislado, con un camino de tierra y sin ninguna iluminación. Solo los faros del camión y el cielo estrellado. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando lo vi por primera vez. Conducía por un tramo recto de carretera, con algunos árboles lejos del camino. De repente, miré por el retrovisor y vi a alguien. Un hombre. Llevaba una gorra roja, una camisa clara y pantalones oscuros. Estaba de pie al lado de la carretera, saludando con la mano. Pero lo extraño es que, cuando giré la cabeza para mirar directamente, no había nadie. Nada. Solo hierba baja y oscuridad. Pensé que era un reflejo, o que estaba demasiado cansado. Seguí conduciendo, intentando ignorarlo. Pero volvió a aparecer. Unos 10 minutos después, de la misma manera. En el espejo. Siempre en el espejo. La misma postura, el mismo gesto. Como si fuera una repetición, un video reproduciéndose sin parar. Y otra vez, cuando lo miré directamente, desapareció. La tercera vez, empecé a sentirme incómoda. Una agonía en el estómago, como si hubiera algo mal conmigo, o con el tiempo, no sé. Me sudaban las manos, incluso con el frío. Y el detalle que realmente me impactó fue su rostro. O mejor dicho, la ausencia de él. En el espejo, solo podía ver una sombra en parte de su rostro. La gorra roja, la silueta, el brazo levantado, todo estaba allí. Excepto su rostro. Después de la cuarta aparición, empecé a dudar de mi cordura. Bajé la ventanilla, respiré hondo y me eché agua en la cara. Nada servía. Él seguía apareciendo. Siempre en el espejo. Siempre saludándome. Nunca se acercaba, nunca huía. Simplemente, aparecía. Como si se hiciera notar. Y eso empezó a darme una sensación muy específica, no me observaba. Me esperaba. Como si supiera exactamente a dónde iba y simplemente estuviera allí, cumpliendo alguna función. Una advertencia. O una llamada. El momento más tenso fue cuando detuve la camioneta en un tramo llano para orinar. No pude aguantar más y necesitaba salir de la cabina un minuto. Dejé las luces encendidas y me hice a un lado. El camino estaba rodeado de campos abiertos, podía ver a lo lejos en todas direcciones. Y juro que no había nadie allí. Ni siquiera una sombra. Pero cuando me giré y cerré la puerta de golpe, me miré por el espejo lateral antes de poner el auto en marcha, y él estaba allí. Exactamente donde yo acababa de estar. De pie, de espaldas a mí, como si me estuviera viendo irme. Grité y giré mi cuerpo en un reflejo, por supuesto, no había nada allí. Pero en el espejo, él estaba quieto. Inmóvil. No sé cómo explicarlo. Era como si el espejo mostrara una realidad paralela que mis ojos no podían ver. Pensé en llamar a alguien, pedir ayuda o simplemente hablar para tranquilizarme. Pero mi celular no tenía señal. Y cuando lo recogí, noté algo más, la cámara frontal del dispositivo, aunque no estaba encendida, se veía oscura. Como si algo la estuviera bloqueando, pero no había nada allí. Y fue entonces cuando sentí un peso en la camioneta. Como si alguien se hubiera subido a la parte trasera de la cabina. El chasis crujió. Salí de la camioneta enseguida, linterna en mano, caminé alrededor, y nada. Pero el detalle más perturbador llegó cuando decidí tomar una foto del espejo, solo para estar seguro. En la foto, él estaba allí. Claramente. Solo que con su cara volteada hacia mí.
Y su piel era suave, como cera. Borré la foto enseguida, aunque me temblaban las manos. No sé por qué, pero me pareció mal guardarla. Como si guardar el registro fuera una forma de acercarlo. Regresé a la cabaña, aceleré todo lo que la camioneta me permitió en ese tramo. E incluso a toda velocidad, lo volví a ver. En el retrovisor. Se detuvo, saludando. Solo que ahora más cerca de la camioneta. Como si se acercara cada vez que miraba. Fue entonces cuando cubrí el retrovisor con una camiseta. Pero incluso sin verlo, lo sentí. Había algo siguiéndome. Una presencia afuera, que no aparecía en ninguna parte, excepto en el retrovisor. Llegué a Concepción por la mañana, con los ojos ardiendo de forzar la vista. En el patio de la empresa de camiones, los chicos vinieron a hablar conmigo y me dijeron que estaba pálido y sudando. Uno de ellos incluso me preguntó si me había mareado en el camino. Me inventé que sí. Mejor que intentar explicarlo. Lo único que hice antes de apagar el camión fue quitarme la camisa del espejo y mirar. Había desaparecido. Solo mi reflejo. Pero en la esquina, casi imperceptible, había una mancha roja, como la curva del ala de un sombrero. Y eso me dio escalofríos. Después de ese día, empecé a investigar por mi cuenta. Pregunté discretamente a otros conductores sobre lo que había visto en la carretera, mencionando a un hombre con gorra roja solo para ver sus reacciones. La mayoría se rieron, pensando que era una broma o una exageración. Pero dos hombres mayores se callaron enseguida. Uno de ellos me apartó y me preguntó, casi en un susurro, si lo había visto solo por el retrovisor. Cuando lo confirmé, el hombre palideció. Dijo que había oído historias similares, siempre en rutas secundarias, siempre al amanecer. Y que, según algunas leyendas, se aparece a quienes se pasan de la raya y vuelven solos. Desde entonces, evito conducir de noche tanto como puedo. Sobre todo en estas carreteras rurales. Y si por alguna razón necesito tomar una ruta desconocida, tapo los retrovisores. Puede parecer paranoico, pero lo prefiero así. Su presencia ya no me deja en paz. De vez en cuando, al pasar junto a cristales o reflejos en las ventanas, creo ver una sombra con una mancha roja al fondo. Nunca logro enfocar, pero lo siento. Como si siempre estuviera ahí, esperando la siguiente oportunidad. Lo más raro. Mi esposa encontró una vieja gorra roja en el asiento trasero de la camioneta unos días después. Nunca he tenido una gorra roja. Pensó que era de alguien que había recogido a un autoestopista, pero yo no recojo a nadie. Nunca. Tiré el sombrero, claro. Pero unos días después, apareció otro. En la guantera. Idéntico. El mismo color, la misma curva en la ala. No tenía sentido. No le dije nada más a nadie. Me lo guardé para mí, esperando que solo fuera una especie de histeria. Pero en el fondo, sé que no. Ese hombre no quería que lo viera. Quería que supiera que me había estado observando todo el tiempo. Quizás eso es lo que hace. Observa. Solo se aparece a quienes prestan demasiada atención a lo que deberían ignorar. Solo en el reflejo, solo en un espejo. Como si solo existiera ahí, en el rabillo del ojo. Nunca directamente. Nunca del todo. Desde entonces, evito mirar los espejos en la carretera. Y cada vez que paso por un tramo muy tranquilo, siento un escalofrío que me empieza en el cuello y me baja por la espalda. Como si alguien me saludara, desde el otro lado. Esta historia me pasó durante un viaje por el interior de Chile en 2021. Estaba haciendo una ruta larga, saliendo de Antofagasta y bajando a Osorno. Como era un viaje largo, decidí conducir directo hasta donde pudiera, con algunas paradas para repostar y comer algo. Ya eran pasadas las 2 de la mañana cuando me di cuenta de que el tanque estaba casi vacío. Estaba en una región más desierta,
rodeada de llanuras secas y oscuras, y el GPS empezó a mostrar una gasolinera a unos 12 km. Me pareció extraño porque recordaba haber revisado esa ruta y no había paradas marcadas en ese punto. Pero ahí, en ese momento, apareció con nombre, icono y todo. Decidí confiar en él. Mejor parar rápido que quedarse sin gasolina en medio de la nada. La gasolinera apareció tras una curva cerrada, bien escondida tras unas formaciones rocosas. Era vieja, con un aspecto algo desgastado, luces amarillentas parpadeando y un letrero metálico sin nombre. Tenía 2 surtidores y un pequeño edificio anexo, como una tienda de conveniencia. No vi ningún coche cerca. Ni uno. Pero en cuanto aparqué, salieron 2 hombres. Vestían uniformes beige, pero estaban cubiertos de polvo, como si no hubieran salido del lugar en semanas. Lo más desconcertante fue que no dijeron ni una palabra. Solo señalaron el surtidor, como si me estuvieran diciendo que repostara. Salí, le devolví el saludo y caminé hacia el surtidor. Todo funcionaba, la pantalla digital, el conector, incluso el olor a gasolina. Pero el silencio era absoluto. No había música de fondo, ni ruido de la tienda, nada. Al terminar, volví a mirar a los chicos. Uno de ellos estaba inmóvil, mirándome con la mirada perdida. El otro señalaba hacia la salida con el brazo completamente extendido. Eso me molestó de una forma que no puedo explicar. Era como si se hubiera quedado paralizado. Un gesto que debería haber sido casual, pero que parecía demasiado mecánico. Aunque sospechaba, me subí al coche y me dirigí hacia donde me indicaban. Pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. El camino no era el mismo por el que había venido. El asfalto estaba oscuro, casi negro, con marcas que parecían arañazos o grietas. Los postes de luz, que antes eran de metal, ahora parecían de madera seca, casi podridos. Y lo peor, el cielo. No había ninguna estrella. Ni una. Era como si una capa gris lo hubiera cubierto todo. Cuando miré por el retrovisor, la gasolinera ya no estaba. Ni las luces. Ni los empleados. Solo oscuridad total. Intenté mantener la calma y seguir adelante. Pero el camino parecía estar mal. Las curvas no coincidían con el mapa, el GPS se bloqueó y empezó a dar vueltas, como si no supiera dónde estaba. Lo único que seguía funcionando era el motor y las luces delanteras. E incluso con ellas al máximo, la visibilidad era terrible. La luz parecía engullida por la oscuridad. Después de unos 10 minutos conduciendo, vi una señal al lado de la carretera. Estaba torcida, oxidada, y decía, vuelta prohibida. Eso era todo. Ni una ciudad, ni kilómetros, nada. Era como si esa carretera no tuviera principio ni fin. Fue entonces cuando vi otra gasolinera. Era idéntica a la primera. El mismo edificio, los mismos surtidores, la misma iluminación tenue y defectuosa. Solo que esta vez no había nadie. Ningún empleado, ni un alma. Volví a aparcar, más por desesperación que por lógica. Quería entender qué pasaba. Entré en la pequeña tienda y percibí un olor extraño, entre dulce y podrido. Los estantes estaban vacíos, y el lugar parecía haber estado abandonado durante décadas. Pero el sonido, había un sonido que venía de atrás. Como algo raspando el suelo de cemento, arrastrándose, muy despacio. No fui a echar un vistazo. Regresé a la camioneta con el corazón acelerado. Mientras arrancaba el motor y me preparaba para irme, miré por el retrovisor. 2 hombres estaban de pie en la puerta de la tienda. Inmóviles. Mirándome fijamente. El mismo uniforme beige, la misma cara polvorienta. Pero esta vez, uno de ellos me señalaba directamente. El otro, señalaba hacia arriba. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo encima de la camioneta. Un peso, como si hubieran subido algo sin hacer ruido.
La carrocería crujió levemente, como si se hundiera bajo el peso de alguien o algo. Intenté salir lo más rápido posible, pero la dirección parecía estar bloqueada. Tardé casi un minuto entero en que la camioneta reaccionara. Conseguí arrancar y volver a acelerar, pero el camino parecía empeorar con cada kilómetro. Las rayas del suelo desaparecieron, los postes empezaron a verse torcidos, como si se estuvieran derritiendo. E incluso con las ventanillas cerradas, empecé a oír un ruido, como un susurro que se hacía cada vez más fuerte, proveniente de todos lados a la vez. Un sonido que sonaba a un idioma que desconocía, pero que parecía dirigido a mí. Como si me llamaran. Como si esperaran a que me detuviera. Y lo peor era que, en la esquina del retrovisor, aún podía ver la punta del techo de la estación allá atrás. Pequeña, distante, pero siempre ahí. Tras un rato que no pude medir con exactitud, el camino simplemente desapareció. No lo digo metafóricamente, desapareció. Los faros delanteros empezaron a iluminar un campo abierto, sin carril, sin marcas, nada. Solo era la camioneta avanzando sobre tierra compacta, piedras sueltas y arbustos secos. Fue entonces cuando oí un golpe sordo en el techo de la cabaña. Una vez. 2 veces. 3 veces. Como si alguien intentara entrar desde arriba. Me detuve en un impulso y, en ese segundo de absoluto silencio, oí pasos que subían lentamente. Casi perdí el control de mi cuerpo. Solo pude quedarme quieto, esperando a que pasara. De repente, de la nada, el GPS pitó. La pantalla se iluminó con una ruta nueva y clara, indicando una salida a solo 2 kilómetros. No lo cuestioné. Aceleré a toda velocidad, ignorando baches y piedras, siguiendo ese camino como si mi vida dependiera de ello. Y quizá así fuera. Al llegar a la bifurcación indicada, el camino estaba asfaltado de nuevo, iluminado y con la señalización habitual. Los sonidos desaparecieron. El cielo se despejó un poco. Y cuando miré por el retrovisor, la estación desapareció. Como si nunca hubiera existido. Llegué a una gasolinera que me resultaba familiar a la entrada de un pueblito. Me detuve, bajé y me senté en el suelo unos minutos. Un empleado vino a ayudarme y me preguntó si estaba bien. Le conté una versión más ligera de la historia, que me perdí y que terminé asustado. Se rió y dijo que no había ninguna gasolinera en la dirección que dije que había parado. Ni vieja ni nueva. Y añadió, mucha gente se pierde allí. Pero no todos regresan. Eso me puso la piel de gallina. Dormí en la camioneta esa noche, cerrada con llave y con las luces encendidas. Hoy en día, cada vez que veo una gasolinera muy aislada en mi GPS en plena noche, la ignoro. Aunque el depósito esté casi vacío. Aunque parezca funcionar a la perfección. Porque sé que algunas de estas gasolineras no existen. Y cuando aparecen, no solo quieren repostar. Quieren llevarte. Lo que más me asusta es que, durante semanas después del incidente, mi GPS seguía mostrando esa ruta. Con el nombre de la gasolinera, fijo. Y solo desapareció cuando apagué el dispositivo por completo y lo dejé guardado en un cajón durante meses. A día de hoy, no lo he vuelto a encender. Esta fue, sin duda, la noche más extraña que he pasado al volante. Fue en la campiña andaluza, cerca de Úbeda, en una carretera secundaria entre olivos. Volvía de un reparto nocturno, sobre las 3 de la madrugada, por una carretera vacía, con el cielo despejado y sin un solo coche en kilómetros. Ya conocía ese tramo, pues lo había recorrido varias veces, pero esa noche había un control en medio de la nada. Apenas podía creerlo cuando vi los conos reflejándose en la distancia y las luces intermitentes detenidas a un lado. 2 coches de policía y 3 agentes bloqueaban parcialmente la carretera. Reduje la velocidad, puse el intermitente y me detuve lentamente, como dicta el protocolo. Los policías me detuvieron y me pidieron la documentación con esa inmediatez propia de quien hace esto todas las noches.
Les entregué todo, respondí a lo básico y esperé. Pero mientras el agente revisaba mi documentación, miré a un lado, un poco distraído, y vi a una niña entre los conos. Debía de tener 7 u 8 años como mucho. Estaba agachada, escondida tras uno de los conos grandes, con una camiseta clara y la cara un poco sucia. Pero lo que me detuvo fue su gesto, se llevó un dedo delante de la boca e hizo un gesto de silencio. Inexpresiva, sin mover nada más. Solo ese gesto directo, mirándome. Me quedé allí unos segundos, sin saber si era real o no. Cuando me giré para preguntarle algo a la policía, desapareció. De repente. Como si nunca hubiera estado allí. Esperé a que terminara de revisar los documentos y le pregunté, un poco incómodo, si era normal tener niños por allí. El tipo me miró confundido y dijo que no había nadie más en la calle aparte de ellos. Insistí, diciendo que había visto a un niño cerca de los conos, y enseguida se puso serio. Miró a sus compañeros, luego a mí, y respondió algo que me dejó aún más frío: señor, ninguno de nosotros vio nada. Y nosotros mismos pusimos esos conos. Si hubiera alguien allí, lo sabríamos. Cuando me dieron el alta, decidí bajar de la camioneta y echar un vistazo rápido por mi cuenta. Estaba demasiado inquieto. Caminé hacia el cono donde había visto a la niña, y fue entonces cuando vi las huellas. Pequeñas, marcadas en el polvo del camino. 2 o 3, dirigiéndose hacia la vegetación lateral. Eran inconfundibles. Pertenecían a una niña. Me agaché para mirar más de cerca y noté algo aún peor: las huellas estaban orientadas hacia el cono. Como si hubiera venido de allí. No corrido. Como si hubiera aparecido en medio de los conos. Sentí que estaba presenciando algo que no debía. Caminé de vuelta a la camioneta, todavía mirando atrás, intentando comprender qué había pasado. La policía ya estaba recogiendo sus pertenencias y no parecía preocupada por nada. Subí a la cabina, cerré la puerta, arranqué el motor y, en cuanto empecé a conducir por la oscura carretera, miré por el retrovisor. Allí estaba otra vez. La niña. En el mismo sitio. De pie, junto al cono. Todavía con el dedo en la boca. Solo que esta vez, su expresión era diferente. Parecía asustada. No de mí, sino de algo a su alrededor. Volví a mirar por el retrovisor y juro que vi una figura oscura detrás de ella. Rápida, como si se hubiera movido entre los arbustos. Aceleré sin pensarlo 2 veces. Solo quería salir de allí lo antes posible. El camino empezó a parecerme más largo de lo que recordaba, como si estuviera atrapado en un tramo interminable. Ya no había controles, ni coches viniendo en dirección contraria, solo el sonido del motor y los faros atravesando la oscuridad. Después de un tiempo que no pude medir, vi algo extraño delante. Más conos. Más luces. Pensé que era otro control, pero al acercarme, me di cuenta de que era la misma escena. Los mismos conos. Los mismos 3 guardias. Como si hubiera regresado. Me detuve de nuevo, sin entender nada. El guardia se acercó a la ventana y me habló como si fuera la primera vez. Me pidió mis documentos, me hizo las mismas preguntas. Todo seguía igual. Estaba en shock. No sabía si me estaba volviendo loca, si era una broma, o algo más. Pero cuando volví a mirar entre los conos, la chica estaba allí. Otra vez. Solo que ahora estaba arrodillada, con las manos tapándose los oídos, como esperando que pasara algo malo. Uno de los policías me preguntó si todo estaba bien, y no pude responder. Simplemente la señalé. Y una vez más, dijo que no había nadie. Insistí, le rogué al tipo que me acompañara. Aceptó, un poco desconfiado, pero fue. Caminamos hasta el cono y, efectivamente, no quedaba nada. Pero esta vez, había más huellas. Muchas. Pequeñas, profundas, dando vueltas.
como si alguien hubiera estado caminando por allí desesperadamente. El guardia palideció. Dijo que denunciaría el incidente, pero que creía que sería mejor que siguiera adelante. Fui. Pero esta vez, sentí como si algo se me hubiera quedado grabado dentro. Algo de esa escena me seguía. Porque durante las siguientes noches, aunque estaba lejos, empecé a oír ruidos fuera de la cabina. Como si alguien pequeño estuviera caminando alrededor de la camioneta, esperando a que me detuviera. Una semana después, en otra ciudad, dormía en la cabina de una camioneta en una gasolinera. Era un lugar seguro, cercado y bien iluminado. Pero me desperté en mitad de la noche con el sonido nítido de unas risas. Risas infantiles apagadas. Miré por la ventana y no vi nada. Cuando salí a mirar, había 3 conos de tráfico apilados junto a la camioneta. Conos que no había recogido, que no estaban allí antes. Y lo peor de todo, había una pequeña huella de mano en la carrocería, justo al lado de la ventanilla del conductor. Como si alguien hubiera estado mirando mientras dormía. Esa misma noche, soñé con ella. La niña. Mirándome y haciéndome un gesto de silencio con los ojos muy abiertos, como pidiéndome que no se lo dijera a nadie. Ya no podía dormir tranquilo. Durante semanas, me despertaba sobresaltado por el sonido de pasos o golpes suaves cerca del camión. El suave ruido de un cono al caer, risas fugaces. Empecé a evitar dormir solo. Siempre paraba en lugares concurridos, cerca de otros conductores. Aún así, de vez en cuando, aparecía un cono en el suelo junto al camión. O pequeñas huellas en el polvo del capó. Era como si quisiera recordármelo. Como si la chica no hubiera aparecido solo para ser vista, sino para advertirme. Sobre algo que nadie en ese bombardeo quería que supiera. Hablé con un colega que ha conducido mucho por Andalucía y, al contarle la historia, palideció. Me contó que en 2012, un camionero denunció haber visto a una niña en un control falso en ese mismo tramo. Días después, el tipo desapareció. Nunca encontraron el camión. Ni a los guardias que dijeron haber realizado el control. Solo quedaron los conos, dispersos por la carretera. Desde entonces, dicen que a veces aparece entre los conos reales. Para intentar advertir a quienes aún pueden irse. Pero casi nadie le presta atención. Y quienes la ven, nunca lo olvidan. Hoy, incluso me da miedo pasar por un control policial de noche. Cuando veo conos en el asfalto, me pongo alerta. Y siempre miro, discretamente, para ver si está ahí. La niña. Con la cara sucia, escondida, pidiendo silencio. No sé qué quería decirme, pero sé que me salvó de algo. Porque en ese momento, lo que parecía una simple inspección, era algo más. Algo preparado. Algo malo. Y cada vez que recuerdo el cono con huellas, también recuerdo la figura oscura detrás de ella. Quizás ella no era el peligro. Quizás intentaba escapar, y solo quería que yo también escapara.